Muy buenos días con todos. Hoy iniciamos con la clase del día 5 de agosto. Iniciamos 10 minutos después. Empecemos con nuestro tema, las revoluciones políticas de Ecuador. ¿Me ayudas con la lectura? ¿Dónde, profe? Aquí, al periodo que va de 1770 y 1820. Al periodo que va de 1770 y 1920 se lo ha espérate, denominado la era de las revoluciones. Una revolución produce una sustitución violenta de las personas que están en el poder y cambio el tema, sistema político y económico y social. En Europa, la más profunda de estas revoluciones fue la Revolución Francesa, pero habría retrocesos al régimen y nuevos oleados. Revolución en 1820 y 1830 y 1848. Ya, ahí. Entonces seguimos con nuestro tema de las revoluciones políticas de Ecuador, especialmente en los siglos XVIII y en los siglos XIX. Ahí. En ese entonces había sido una serie de conflictos y también de cambios sociales que habían transformado radicalmente el continente. Entonces, esas revoluciones también se habían dividido en varias oleadas, siendo las más destacadas, como dice aquí, en los años 1820, 1830 y 1848. Las revoluciones francesas habían comenzado en los años 1789. En ese entonces había sido un capitalista importante, inspirado movimientos posteriores en toda Europa. Las causas principales, las causas principales de las revoluciones políticas de Europa fueron las ideas de la Ilustración, el nacionalismo, la industrialización, la reacción contra el restablecimiento de absolutismo. La difusión de ideas sobre la libertad, la igualdad, la racionalidad, el gobierno, eran promovidos por filósofos como Voltaire, que sofocaron el autoestima monárquico. Otra causa principal era la nacionalidad, que el surgimiento del nacionalismo promovía la idea en el que las naciones debían tener sus propios estados independientes. En ese entonces había generado tensiones, conflictos y también imperios multinacionales como Australia y el Imperio Otomano. Otra causa, como dije hace un momento, era la industrialización, que la revolución industrial había generado cambios económicos y sociales profundos, como el crecimiento de las ciudades, la aparición de una nueva clase trabajadora y el aumento de la desigualdad en el que lo llevó a protestas y también demandas. Otra causa fue la reacción contra el restablecimiento de absolutismo, que después del Congreso, las potencias europeas habían buscado restaurar el orden monárquico, lo que generó resistencia y movimientos revolucionarios. Entonces, ¿qué entendemos sobre las revoluciones políticas de Europa con sus causas principales, que fue las ideas de la Ilustración, el nacionalismo y la industrialización? Las oleadas que hubieron en ese entonces fue las revoluciones en 1820, como dice en el libro, que hubo levantamientos en España, Portugal, Italia, Grecia, aunque muchos de ellos también habían sido muy reprimidos.
Otra revolución, como dice en el libro, fue en los años 1830. ¿Qué pasó en ese entonces? Que la Revolución de Julio en Francia derrotó al rey Carlos y llevó el establecimiento de una monarquía constitucional. También hubo revueltas en Bélgica, Polonia, Italia y también Alemania. Otra revolución, como dice en el libro, fue en los años 1848, que en ese entonces fue la ola revolucionaria más amplia afectada en numerosos países en Europa. Hubo demandas de reformas políticas, independencia, nacionalidad y también mejoras sociales. ¿Qué pasó en los años 1848, Mayra? Ande, profe. ¿Qué pasó en los años ¿Puede repetir, 1848? señorita? Como te estaba comentando, en los años 1820, ¿qué pasó en ese entonces? Hubo levantamientos en España, Portugal, Italia y Grecia. ¿Qué pasó en los años 1830? Fue entonces la Revolución de Julio que había derrotado al rey Carlos V. Por último, ¿qué pasó en el 1848? ¿Qué pasó? Que fue la ola revolucionaria más amplia. En ese entonces había afectado a numerosos países en Europa. Hubo demandas, independencias y también mejoras sociales. Entonces, Mayra, ¿qué pasó en los años Sí 1848? ¿cómo es que era? Revoluciones sociales y, y libertad. Hubo demandas, libertad no hubo. Bueno, ya. Afectó a numerosos países en Europa. Entonces, sigamos con las revoluciones políticas de Europa con respecto a las consecuencias de ese entonces. Era la extensión del sufragio, el cambio social, el legado duradero y también la conciliación de Estados Unidos, que algunas revoluciones habían llevado a una unificación de países como Italia, Alemania, mientras que otras fortalecieron la idea de la autodeterminación nacional. También se ampliaron los derechos políticos de algunos países, aunque el sufragio universal masculino no se implementó completamente hasta más tarde. También hubo avances laboral, la educación y otros aspectos sociales, aunque la lucha por la igualdad social continuó. Otra consecuencia fue las revoluciones políticas de Europa, que habían dejado un legado muy duradero en esa historia del continente. Habían inspirado lo que fue movimientos posteriores y también contribuyeron a la formación de Estado y también a las sociedades más igualitarias. Entonces, ¿qué fueron las revoluciones políticas? Que en ese entonces representa cuando nuevas circunstancias económicas y sociales habían comenzado y a transformar una nueva sociedad. Las leyes e instituciones políticas también enfrentaron cambios con la creencia de que en ese entonces había radicado al conseguirse los cambios personales. ¿Y cuáles son las tres revoluciones con respecto a las revoluciones políticas de Europa? Los La tres tipos de revolución, revoluciones es la revolución cultural, la revolución social y la revolución económica. Esos son los nombres de esas revoluciones que es muy aparte a las revoluciones de los años. La revolución de 1820, las revoluciones de 1830 y las revoluciones de 1848. En ese entonces habían sido nuevas oleadas revolucionarias, por eso tienen los años ahí. Y lo que yo voy ahorita son las revoluciones políticas. ¿Está entendido? sí, Sigamos con los antecedentes de la Revolución Francesa. ¿Me ayudas con la lectura?
La desigualdad la distribución de la riqueza y del poder entre los tres estados o testamentos de la sociedad francesa se guadizó, guadizó en el siglo es 18, creo. 18. Porque es XBI, sí. Sí, 17. El el clero, primer estado y la nobleza, según estado, eran los privilegiados, no pagaban impuestos. Espérate que me confundí. Pagaban impuestos. Poseían la mayor parte de la tierra, recibían tasas y limosnas de los campesinos. El tercer estado o estados ya no carecía del privilegio y debía pagar los impuestos. Era un grupo muy diverso, desde los más pobres hasta los burgueses más ricos, todos molestos y resentidos, unos por hambre y otros por falta de acceso al poder político. Poder político. La situación se agravó en la década de 1780 tras una serie de malas cosechas, lo que produjo una subida de precios, en especial del pan. Ello provocó revueltas populares. Creo que la lectura sigue allá arriba, profe. Y hago silencio. Espere. Entre los burgueses calaban las ideas de la Ilustración, un movimiento mm, de pensadores que aplicaban la razón, creían en la dignidad de los seres humanos, negaban que el poder procediera de Dios, afirmaban que el vendedor soberano era el pueblo, proponían el separación de los tres poderes, ejecutivo, ele- el legislativo y judicial, y la igualdad, de, de donde todos los ciudadanos ante la ley, aboliendo todos los privilegios. La, la monarquía absolutista de Francia, donde el rey tenía todo el poder por derecho divino, no reparaba en la pobreza ni en los deseos de cambio de su país, en el más población de Europa. Solo Solo se preocupaba de financiar el hueco fiscal
que dejaban sus enormes gastos y las guerras como la que había perdido contra Inglaterra y la de apoyo y la independencia de Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias por la lectura. Sigamos entonces. ¿Qué entendemos con los antecedentes de la Revolución Francesa? Había comenzado en los años 1789. En ese entonces también fue un periodo de cambios profundos sociales y también políticos. Sus antecedentes se encuentran en una combinación de factores económicos, sociales y también, por último, políticos. Sus causas de la Revolución Francesa fue la crisis financiera, que Francia enfrentaba una grave crisis económica debido a los excesivos gastos de la monarquía, las costosas guerras como la independencia de Estados Unidos y la mala gestión financiera. Entonces, eso llevó a un aumento de impuestos que recaían principalmente sobre el tercer estado. Otra causa de la Revolución Francesa fue la desigualdad social, que estaba dividida en tres estados: la nobleza, el clero y el tercer estado. Eh, Daniela, creo que. Mayra, la sociedad francesa estaba dividida en tres estamentos. ¿Cuáles eran? No está en el libro. Nobleza, Estado, y yo no me ¿Y qué acuerdo la más? otra. Y yo no me acuerdo la... Porque, no te acuerdas. Es que no está en el libro. La nobleza, el clero y el tercer estado. Entonces, los dos primeros gozaban de privilegios y estaban exentos de impuestos, mientras que el tercer estado se representaba al 97% de la población, soportaba la carga física y también carecía de representación política. Otra causa fue la crisis política y también el descontento campesino, que los campesinos estaban sometidos a cargos feudales y con hambre. Se unieron a la revuelta en busca de la liberación de sus obligaciones. Entonces, que estábamos los antecedentes de la Revolución Francesa con respecto al desarrollo, era el Estado General y la Asamblea Nacional, la toma de la Bastilla, la monarquía constitucional y república. Las consecuencias fue el fin del antiguo régimen, el surgimiento de la república, la difusión de las ideas revolucionarias y los cambios sociales y económicos. ¿Qué pasaron en esos cambios sociales y económicos? Que se había producido en la propiedad de la tierra, el impulso, el desarrollo del capitalismo y también se habían sentado las bases para la modernización política, económica de Francia. Entonces, ¿qué entendemos? Que fue un proceso complejo y también violento, que había transformado profundamente la historia de Francia y del mundo, marcando en ese entonces el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea, que entendemos que fue un complejo, violento, que transformó y le dio fin a la Edad Moderna y al inicio de la Edad Contemporánea. ¿Qué entendemos, Mayra? ¿Me puede repetir? No estás prestando atención. Estábamos hablando, ¿qué entendemos con el tema del día de hoy? Que fue un proceso complejo y que también fue muy violento. Había transformado profundamente la historia de las revoluciones políticas de Europa y Francia y del mundo, y que había marcado fin a la Edad Moderna y que le había dado inicio a la Edad Contemporánea. ¿Qué entendemos, Mayra?
que estábamos hablando de Europa y de unas cosas muy graves y terminó en la Edad Moderna para el espacio computacional. Le dio fin a la Edad Moderna y le dio inicio a la Edad. ¿A qué le dio inicio? A la edad contemporánea. Correcto, le dio inicio a la Edad Contemporánea. Entonces, con esto finalizamos la clase del día de hoy. Un momento, todavía no se retiren.